Cuando España se desmorona ante Napoleón, sus ecos llegan hasta las colonias americanas. El fin del colonialismo ya no es un sueño para los pueblos de América, que casi al unísono se levantan y forman sus propios gobiernos. Pero la revolución solo puede imponerse de una sola forma: con la guerra. La contrarrevolución no tarda en llegar y restaurar aquel viejo sistema a fuerza de sangre y fuego. Para 1815, solo las Provincias Unidas del Río de la Plata quedan en pie. Desde Cuyo, una zona aislada y pobre, José Francisco de San Martín crea, instruye y se pone al frente de un ejército de 5.200 hombres para cruzar los Andes y liberar Chile como primer paso de un plan mayor: la libertad de todo un continente. Adelante, pase. Ah, parece que está despierto. Adelante, pase nomás. Pase. Buen día, don Corbalán. Soy Reynoso, del periódico. Póngase cómodo. ¿Gustan vino? Elsa, si es tan amable, le trae al señor y a mí una botella de vino y unos vasitos, por favor. ¿Cómo no, mi general? ¿Con el vuelto de estas monedas? Quizás me pueda cobrar el alquiler que me debe. Bien. Como usted sabe, la semana que viene llegará al país el vapor que trae los restos del general San Martín desde Francia. Yo lo conocí. Sí, claro. Por eso estoy aquí. Desearía que me cuente cómo era él. Digo físicamente, intelectualmente. Dicen que era una persona corpulenta, vigorosa, que tenía una mirada penetrante, que sabía lo que uno estaba pensando con solo mirarlo a los ojos. Yo lo conocía ya por el 16. Era mozo todavía. Como yo sabía leer y escribir, me destinaron al cuartel general. Buen día, mi general. Buenos días, mi general. Buenos días. Novedades, rápido. Tenemos la información de los pasos que usted tiene.
¿Y usted quién es? Mi nombre es Manuel Esteban de Corbalán, señor. Hijo de Jesús Usted acá no Corbalán. es hijo de nadie. Aquí se sube o se cae por mérito propio. ¿Estamos? Sí, señor. Bien. Todas las mañanas a las 7 en mi despacho. Sí, señor. Vamos, muévase, que empieza ahora mismo. Señor, para mí, este paso de los patos es viable. Solo que en este punto y en este punto no tenemos un relevamiento de las pasturas. Este mapa es inútil, señores. Estamos a días de salir y aún no tengo el relevamiento del paso por tres delante de 1000 almas. ¡Muévanse, vamos, que no tengo todo el día! ¡Certezas! ¡Prescripciones! Que Álvarez Contacto se presente inmediatamente aquí. Usted, excelentísimo señor director supremo. Si no tengo las mulas que necesito, me voy a pie. Y yo es que a más tardar estaré en Chile para el 15. Es decir, me pondré en marcha y solo los artículos que me faltan son los que me hacen demorar este tiempo. Trabajo como macho para salir de este el 15 del que entra. Si todo sale bien, como espero, la cosa tomará otro semblante. Si no, todo se lo lleva el diablo. Horrible caligrafía. Cópiela y esfuércese para sacar mejor letra. Muchacho, Sí, señor. ¿conoce este juego? No, señor, no he tenido la oportunidad de estudiarlo. Es una lástima. Es muy buen ejercicio para la concentración. Molina, échese una partida. Pero vamos, hombre, venga, que no pasa nada. Siéntese. Negras o blancas. Negras está bien, mi general. Siéntese. Bien, eso es todo, muchacho. Puede retirarse. Mañana a las 7 en mi despacho. Sí, señor.
Pueblo de Cuyo. Terrible es la hora que nos toca vivir. Chile está sufriendo la peor parte de esta guerra vil. Los godos arrasan con las poblaciones, sin importarles edad, condición o sexo. El género de inequidades es enorme. Tristes son sus resultados. Muy pronto se derretirán las nieves que cubren los Andes y debemos ser nosotros y no ellos quienes crucemos. Debemos impedir que ese mal llamado absolutismo se extienda en nuestro territorio o perdure en el suelo hermano. He pedido las cosas de primera necesidad al gobierno de Buenos Aires, pero se me han negado. Es por ello que necesitamos, una vez más, ahorrar en todo, ser austeros al extremo, utilizar una y mil veces los mismos materiales, trabajar en conjunto para coronar la expedición. Cuando mañana partamos, muchos dejaremos atrás mujeres e hijos, pero lo haremos con más alegría que tristeza, porque el resultado de tanto sacrificio, de tanta ausencia, no será otro que la libertad. No hay palabras suficientes para ponderar vuestros desvelos. Todo se debe a ustedes, que con sus propias manos, con sus bienes, con sus dineros, crearon un ejército desde el barro mismo para el beneficio de todo un continente. Triunfaremos porque no hay tirano, por más fuerte que sea, que pueda callar la alegría de un pueblo libre. General en jefe del ejército de los Andes. Es copia. Oiga, Aldao. General. Vaya, vaya. No he venido a confesarme ni nada por el estilo. Me imagino. Venía a hablarle de los muchachos del octavo. Si usted ve que en el camino hacen esas brujerías de ellos, usted déjelos hacer. No le digo que lo acepte, simplemente mire para otro lado, haga la vista gorda o váyase. Si le pide que bendigan alguna prenda, un santito, hágalo por favor. Cuente con eso, general. Tiene todo listo, Aldao. Casi. Casi. Hemos embalado hostias, imágenes, ungüento, sangre de Cristo. Lo más importante. Y nos falta probar los altares móviles. Y eso es todo. ¿Y cómo está usted? No lo sé. Un poco intranquilo. Es la primera vez que voy a entrar en combate. Usted no va a entrar en combate. Tiene que asistir a la tropa. Por supuesto. Asistir a la tropa como un combate. Una gran responsabilidad. No lo dudo. Aldao, si tiene que comunicarme algo, hágalo antes de mañana. En la cordillera será tarde. Muy bien. Bien. Recuerde lo que le he encomendado. Adiós. Adiós. Fuera. Usted no va a ninguna parte. Usted es hijo de la casa Corvalán y así va a quedar.
Tenemos planes para usted, señorito. Este es mi deseo, padre. ¿Qué deseo ni qué deseo? ¿Dónde se ha visto? Este hombre le ha metido a usted ideas en la cabeza. Primero me saca a los negros. Luego me quita pedazos de mi tierra. Y ahora se lleva a mi hijo. Vea, en esta casa no hay San Martín, ni revolución, ni guerra que valga. Y mire cómo ha puesto a su madre. No, mocito, no. Usted no está en edad de decidir nada. Esta es mi decisión, y así será. ¿Piensa hacerse matar por esos locos? Si se va de esta casa, no vuelva. Porque deja de ser mi hijo. Así será entonces. Prefiero ser un guacho antes que tener un padre godo como usted. Disculpe, madre. Toma, que se enfría. Duerme igual que usted. Cuando duerme. Se la ve bien. Hable bajito. Cuénteme. Hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Si algo me sucediera, si acaso no vuelvo. Háblele a la niña de su padre. Duerma conmigo esta noche. Quédese conmigo. Perdona si he sido muy grosero últimamente. Sepa que estoy orgulloso de la mujer que tengo. Gloriosa, por el porvenir, por nuestras hermosas mujeres. ¡Y por la patria! ¡Y por la patria! ¡Salud! ¡Salud! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¿Sabe? Cuando se está en guerra, se copula más seguido. No creo que pueda poner eso en su diario. Debe ser el miedo o algo así. Uno está seguro que la muerte lo atrapa. Bien. Lo mismo le pasa a la mujer. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo definiría al padre de la patria? ¿Qué es para usted la patria? ¿Perdón? ¿Qué es para usted la patria?
Bueno, la patria es el territorio. ¿Padre de qué patria? ¿De la que ustedes llaman la Argentina? ¿De lo que fue el Reino de Chile? ¿De Perú? ¿De todas juntas? Alcánceme esa cajita, por favor. Sí, cuando cruzamos éramos la mitad chilenos y la mitad de las Provincias Unidas. Los más sáqueme esa libreta, por favor. Como le decía, los más veteranos eran los chilenos. Nosotros no habíamos disparado ni una sola bala. Es una de las libretitas del general. Fíjese, el hombre llevaba anotado hasta la última tuerca el forraje, las municiones de cada uno de nosotros y de todos. Fíjese justo al medio. Todavía tenía tiempo como para hacer algún bosquejo. Bien. Es una noticia maravillosa. Hemos comenzado con éxito. Muchacho, escriba. A O'Higgins con copia Soler. Amigo mío, hemos comenzado la campaña con éxito. Freire ha penetrado en el sur de Chile sin bajas. Las tropas realistas se repliegan hacia el sur de Talca. Pensamos alcanzar el planchón en unos 2 días. Preparen unos zapadores para que marquen el terreno. Espero novedades. Saludos cordiales, San Martín. Que el muchacho tenga todo lo que necesite. Cédanle una tienda, agua caliente. Ha recorrido demasiadas leguas él solo. Hay que cocinar bien la carne para que resista 2 o 3 días más. Separen mulas para transportarla. Entréguese a cada hombre un vaso de aguardiente o de vino, lo que cada uno prefiera, pero uno solo. Es solo para celebrar este grato momento. Bien, vayan.
Muchacho. Sí, señor. ¿Qué tiene ahí? No, la libreta roja. Es un diario con mis impresiones, señor. Una bitácora de viaje. El general San Martín es un hombre de mediana estatura, de tez cetrina, nariz prominente y mirada intensa. Nariz prominente. La observación es una de sus virtudes, joven. ¿Usted quiere ser soldado o escritor? Las dos cosas, si Dios quiere. Recuerde que estamos en una guerra, mocito. Esta información es peligrosísima. Extreme las precauciones. Quédese tranquilo, no caerá en manos de nadie. Vaya, celebre usted también, que hoy es un buen día. No sabemos cómo serán los próximos. Con su permiso. Muchas gracias. Vaya. Señores, tomen sus cacharros. Hoy nos toca vino. Lo que la voluntad de cada quien quiera. Orden directa del propio general San Martín. ¡Hemos tomado el sur! Antes de ir al frente, hay que ir de cuerpo. Conozco más de uno. Lo mataron por bajarse los pantalones. Sentado. Ahí al lado. ¿Qué hace acá, muchacho? Soy el amanuense del general. No puedo moverme a más de 50 metros de su tienda. Permítame el asiento, soldado. ¿Y su padre lo permitió? Tuve una discusión y le insulté. Eso es pecado.
Insultar al propio padre. No sé. No sé qué decirle. Hoy me es difícil distinguir el pecado de lo que no es. Yo diría que un hombre que lucha por su libertad y da la vida por sus hermanos no está cometiendo pecado. Así lo hizo Jesús. Sin embargo, el Papa apoya al Rey. Comprendo. Usted no comprende nada, Manuel. No sabe dónde se está metiendo. La guerra no es lo que dicen los libros. Ni son cálculos, ni números, ni tácticas, ni medallas. La guerra es barro, humo, olor a sangre, mierda. Hombres chillando como cerdos del dolor. La guerra es absurda. ¿Por qué arrastra a un muchacho como usted a pelear? Con todo el futuro por delante. Pero parece que es el único camino, ¿y no? Señor, yo estoy muy lejos de eso. Me trajeron para ocuparme de otra cosa. Mire, ni siquiera tengo arma. Entonces pida una. Porque el godo no se va a fijar si usted está armado o no. Permiso, mi general. Pase, pase. ¿Se ha pasado con el vinito anoche, soldado? No, señor, no es nada. Escúcheme bien. A partir de este momento, usted no se va a mover de mi lado, ¿está claro? Sí, señor. Enrolle ese mapa y guárdelo aquí. Corvalán, a partir de hoy, usted estará encargado de llevar esos mapas y entregármelos cuando así lo quiera. Será un placer poder servirlo, señor. Los llevará consigo cuando nos movamos y los guardará aquí cuando campeemos, ¿está claro, no? Sí, señor. Será cumplida la orden. Ahora escriba. Parte de estado de campaña para el gobierno central. Excelentísimo señor director supremo. La estrategia va dando sus resultados. Las 6 columnas se dirigen con poca o ninguna resistencia hacia sus objetivos. Los godos no saben bien por dónde les llegará el golpe. Si todo sigue como esperamos, los primeros hombres llegarían a Chile para el 8 de febrero, 4 días antes de mi arribo. Lo único que realmente me preocupa son algunos informes sobre el movimiento de 2.000 a 3.000 realistas desde Santiago de Chile hacia el Valle de Aconcagua, que claramente tomarán una posición más ventajosa que la nuestra. Amigo mío, no debo dejar nada librado al azar. Toda una campaña puede perderse si se toman malas decisiones. Es por eso que pienso adelantar mi paso con mi escolta personal por un camino alternativo para llegar junto a los primeros el mismo día 8 y así poder preparar yo mismo la tropa. Por el momento sigo a la espera del mayor Álvarez Condarco con el relevamiento de caminos posibles. Amigo mío. ¿Usted dirá por dónde? Hemos relevado toda la zona y tienen unos caminos posibles. ¿Cuánto tiempo me ahorro? Tiene que saber, general, que no pasa una división por ahí.
No pienso pasar con una división. ¿Cuánto tiempo? Si sale al alba, alrededor de 4 días. No podrá ser un poco menos, ¿no? Si se mueve de noche es probable que desvíe el rumbo, general. Usted me jura que son 4 días. 4 días. Bien. Llévame el mejor rastreador que tenga. Justo un cigarro. El camino aquí es bastante amplio. Para ir vadeando un río. Luego el camino se angosta. Y en este punto pueden cruzar la cordillera. Excelente. Usted se da cuenta que si le pasa algo, pone en riesgo toda la campaña. ¿Y usted se piensa que a mí me place? ¿Y si algo saliera mal? Es un honor que me corresponde a mí. No con Darko yo debo llegar antes que nadie. Debo reconocer el terreno y disponer de algún tiempo para organizar las tropas. No es un capricho. Claro, general. ¿Comprende? El vaqueano, mi general. ¡Que pase! Pase, pase, hombre, pase. No hay nadie que conozca mejor que él el camino por el paso del Valle Hermoso, general. Villagrán, señor. A sus órdenes. Había un matucho en Mendoza de apellido Villagrán. Me trajo muchos dolores de cabeza. El pícaro de mi hermano, señor. Me avergüenzo por él. Con su respeto, señor. Está bien, retírese. Vaya, Villagrán. Con su permiso. Vaya. Te me pone un escorpión como guía, Darko. Es un buen hombre. Sin él no hubiera podido trazar ni la mitad de los caminos, general. Yo respondo por el patriotismo de ese hombre. Pero es de familia goda. Tengo entendido que su amanuense de Corbalán es hijo del godo que fuera procurador del Cabildo de Mendoza. Ya lo ve, general. Escorpiones o patriotas están detrás de cualquier piedra. Con su permiso. ¿Cuánto por este? Unos 6 días. ¿Y el de la derecha? 4 días, pero no es un buen camino. Iremos por ese entonces. Es un camino peligroso este, señor. ¡Soldados, avanzar! Usted no entiende. Nos va a llevar a todos a la muerte por ahí. Por su bien ruegue que no quede nadie vivo, pues ni bien pongo un pie en Santa Rosa lo mando a fusilar. ¿Comprende, paisano?
Suelte. ¡Ah! ¿Qué carajo? ¿Qué pasó aquí? General. Es el Fray García, del Regimiento 11º. Avanzaba 2 leguas delante de nosotros. Tiró esto cuando lo alcanzamos. Corvalán. Sí, mi general. Este hombre pudo hacer este mapa solo si vio lo que usted lleva consigo. ¡Cura, traidor! ¡Perro pícaro! ¡Mierda! ¡Mierda, ladrón pícaro! Hay que matar a ese. Es un traidor. ¿Cuántos más de estos hay? ¿Cuántos escorpiones más hay de estos? Le asignan un rastreador de dudoso patriotismo. Un secretario que no cumple sus funciones. ¡Y ahora un cura traidor! ¡Los ojos, la palabra y el espíritu en manos de los patullos! A partir de ahora, cada uno es centinela de su propia vida. ¿Está claro?
¿Está claro? Me lo vigila día y noche. Ya no va a ser útil en Santiago. Sí, mi general. Muchacho, intercepta a los generales y les comunica lo ocurrido. Parte ahora mismo, va. Sí, mi general. Mapas. Si usted ve al rastreador o algún otro hablando con ese godo, me lo mata sin mediar palabra. ¡Matuchos! Usted. Shh, cállese la boca. Es un soldado inútil. No sirve al rey ni a la patria. Traidor, cállese la boca. Ustedes los que se llenan la boca de palabras que no entienden. La libertad. ¿Qué sabe usted de la libertad? ¿Eh? Usted sigue jugando con muñecas. Cállese la boca o lo mato. Inútil. Qué ganas no me faltan, perro. Inútil. Pícaro. ¿Qué va a hacer? ¿Que me va a matar? Vamos, dispare. Dispare a su primer manturrango, vamos. ¡Dispare! Cállese la boca, hombre. Oficial. Deme su chaqueta. Son unos traidores ustedes. El uniforme. Son unos traidores. Oficial, baje el arma. Baje el arma, Ustedes oficial. son unos traidores. Hagan Exagerado, caso de dispare. Son unos traidores. Dispare a su prima realista, mátelo. Cállese la boca. Cállese la boca. Mátelo. Baje el arma. Quito ahí. Dispare. ¿Qué Baje quito el ahí? arma.
Le ruego me disculpe. ¿Usted era por dónde? Y a 2 leguas nos lleva el camino más largo, pero el más seguro. Siempre y cuando nuestro cielo lo permita. Muchacho, bien, bien. Se quede quieto, muchacho. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! Perdón.
Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Esto es Santa Rosa, ¿verdad? Efectivamente, señor. Esto es Santa Rosa. Pero no hay pobladores, no hay ejército. No hay nada. No sé si hemos llegado demasiado temprano o demasiado tarde. ¿Qué día es hoy? 10 de febrero. ¿Qué día debía estar aquí Soler? El 8 de febrero. ¿Y O'Higgins? Hoy día, señor. ¿Qué día es hoy, soldado? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde está Soler? ¿Dónde está O'Higgins? ¿Dónde está mi ejército? Señores, estamos salvados. El campamento aquí. La habitación más grande del caserío para el Estado Mayor. La imprenta allí. Que no haya goteras. Arroyos, agua para las mulas. Corbalán, busque sus útiles y comience a escribir. Primer mando para el pueblo de Chile. Pueblo de Chile, el ejército de mi mando viene a libertaros de los tiranos que oprimen este precioso suelo. Vosotros podréis acelerar este dulce momento preparándoos a cooperar con vuestros libertadores. Sin perder momento, procedan a recoger todos los caballos que hay en sus pueblos y jurisdicciones. El soldado que se incorpore en nuestras filas recibirá una distinción y un premio especial a quien traiga sus propias armas. Sea uno de los que tenga parte en las glorias que ya se empiezan a ganar. Solo hace falta voluntad y decisión. La libertad está cerca. En este momento están en esta zona. Han desplegado 2 divisiones menores aquí. Pero nada que temer. Relevamiento del terreno aquí. Condarco. Informes precisos de los movimientos de las tropas enemigas cada 2 horas. Cuando O'Higgins se presente, que venga aquí inmediatamente.
Disculpe la interrupción, mi general. Debo hablar con usted. Lo escucho. Sé que ha perdido completamente la confianza en mí. Y sé que lo he decepcionado. Pero quiero que sepa que nunca supe cómo ese hombre... Y eso pudo ya ver con- está. Ya pasó. No es solo eso, señor. Creo no servir para lo que me ha encomendado. Así que le pido que me destine a alguna división de combate. ¿Ahora quiere ir a pelear? ¿Se ha envalentonado y quiere ir a pelear? ¿Dónde queda el literato, digo yo? Señor, si hasta ahora no he podido ser de utilidad a la causa, déjeme intentarlo por otro camino. Muchacho, es mucho más útil la mano que empuña una pluma que la que empuña un sable. Usted debería saberlo ya. Sí, señor. Pero dudo de mis capacidades y pretendo enmendar el error. Usted ha superado muchas cosas, muchacho. Pero yo no debo oponerme a la voluntad de un hombre libre como usted. Si cree necesario tomar ese camino, hágalo. Pero sepa que yo no estoy de acuerdo. Deje sus útiles afuera. Mañana otro ocupará su lugar. Adiós. Adiós. ¡Sargento Blanco, presentarse ante el general San Martín! ¿Dónde está el sargento Blanco? ¡Sargento Blanco! ¡Sargento Blanco! Escúcheme, sargento. Sí, señor. Cuando llegue el momento de entrar en combate, su gente intentará replegarse ni bien caigan las primeras balas enemigas. No creo que mi gente retroceda, señor. Está bien que sienta orgullo por sus tropas, pero no estoy hablándole de coraje ni de nada de eso. Sepa que siempre en toda batalla, cuando alguien se asusta, el resto se contagia. Se lo digo como soldado y porque creo tener algo de experiencia. Lo tendré en cuenta, señor. Escúcheme lo que le voy a decir y preste mucha atención. Usted nunca agache la cabeza cuando le estén disparando. Su tropa debe verlo erguido y avanzando. Siempre. Así lo haré, señor. Y si sus muchachos se desmoralizan en algún momento, usted les recuerda por lo que estamos peleando. Está bien, señor. Bien. ¿Por qué estamos peleando? ¿Por la libertad? Peleamos por la libertad. Peleamos porque es nuestro destino como hombres en este momento de la historia. Bello sería no tener que hacerlo. La libertad puede llegar a ser solo una palabra. Pero nosotros no peleamos por cualquier libertad. Pero que hay algo más. Estamos intentando algo grande, sargento. Un profundísimo anhelo que todos los humanos tenemos en algún lugar.
¿Vos llegas a comprenderlo, hermano? Adelante. Bien. Sé que usted y sus hombres pelearán con las tripas. ¿Señor? Un jugador como usted merece un buen tablero. Muchas gracias. Acepte este obsequio a condición de que terminemos esta partida en Santiago, celebrando la victoria. Será un placer, señor. Bien. General. Reúna urgente al Estado Mayor. Los realistas están saliendo hasta este punto. Se nos adelantaron, señores. Páseme el relevamiento. Bien, señores, hay que apresurarse. Vamos a dividirnos en dos. O'Higgins, usted estará a cargo de la primera división. Soler, usted de la segunda. Ambas columnas tendrán la misma cantidad de artillería, de infantería y de caballería. Brigadier, usted tomará esta cuesta al mediodía. Bien. ¿Cuán transitable es este camino? Es tortuoso, general. No es nada aconsejable. ¿Cuánto tiempo? Un tercio más de tiempo, general. Soler, usted debe contar con los minutos y segundos precisos para llegar hasta este punto y cortar la retaguardia al mediodía. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, señor. Si tiene que salir ahora mismo, sale ahora mismo. Brigadier, usted no avanzará hasta que divise a Soler. O'Higgins no va a avanzar hasta que lo divise a usted, Soler. Si estos tipos son inteligentes, intentarán tomar esta cuesta. Si no lo hacen, todo estará decidido para nosotros. ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. El enemigo espera. Y espera bien armado, señores. ¡Son la esperanza de la América!
Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir ¡basta! ¡Se acabó! Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, ni qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¿Dónde carajos está Soler? Si mis cálculos no están errados, general, debería estar alrededor de... Los cálculos se los pierden el culo, Condarco. Escúcheme una cosa y escúcheme bien. Soler se olvida de la retaguardia. Me cruzo esos montes y golpea en el flanco. ¡Corra! ¡Sí, mi general! Y si no llega a tiempo, tenga usted el coraje de no regresar. Pues no seré tan misericordioso como los godos. Miserere mei Deus, secondo magna misericordiam tuam, et secundum miseratio... Contra l'iniquitatem meam, amplius lava, iniquitatem meam.
flanquear estos dos montes para darles del costado. ¡A la carga! ¡Soldados! ¡A sus caballos! ¡Mi caballo! ¡Vamos! ¡Ah! Quiero que den un solo soldado, Dios. Excelentísimo señor. Una división de 1800 hombres del ejército de Chile acaba de ser destrozada en los llanos de Chacabuco por el ejército de mi mando en la tarde de hoy. La premura del tiempo no me permite extenderme en detalles que terminaré lo más breve que me sea posible. En el entretanto, debo decir a vuestra excelencia que no hay expresiones como ponderar la bravura de estas tropas. Nuestra pérdida no alcanza a 100 hombres. ...600 prisioneros, entre ellos 30 oficiales, 450 muertos y una bandera que tengo el honor de dirigir, es el resultado de una jornada feliz. Estoy sumamente reconocido a la brillante conducta, valor y conocimientos de los señores brigadieres don Miguel Soler y don Bernardo O'Higgins, bravos soldados con el alma de acero.
¡Señores! ¡Son ustedes los mejores hombres con los que he luchado! ¡La gloria es vuestra! ¡A reponerse para los festejos! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Ah! ¡Viva la patria, muchachos! En 24 días hemos hecho la campaña. Pasamos la cordillera más elevada del globo, concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel General de Chacabuco, en el campo de batalla y febrero 12 de 1817. ¿No lo vio nunca más? Lo vi un par de veces. Nuestros caminos tomaron rumbos diferentes. Mi brazo quedó inutilizado. Su soldado lisiado no sirve de mucho. ¿Sabe? Es terrible llegar a esa edad y darse cuenta que lo bueno sucedió hace mucho. Pasé toda la vida recordando ese año. Ese único año. ¿Me entiende? Don Corbalán, por favor, por aquí. Shh, fuera, fuera. Vengan, chicos, vengan. Acá, sentaditos allá dormido. ¿Tenés frío? Ahí. Vengan todos, vengan. Júntense, por favor. Venga. Acérquense a Corbalán, todos. Más atrás, por favor. Más atrás. Aquí. Quietos, por favor. Muy bien. Quietos. Ahora cuando no se van a ver después en la fotografía. Don Corbalán, no se mueva. Es cosa fiera que nos manden al olvido como soldados desconocidos. Uno ha luchado y ha guapiado y ha vencido y por ahí los huesos dejarán. Me acuerdo bien cuando peleamos como hermanos, los correntinos, los entrerrianos, valientes todos, tucumanos y cuyanos, a las cargas que supimos dar.
veterano viejoso, y peleando puede ser que por ahí me hagan fina, mejor que no. Tal vez apurado me suelo ver, pero debo resistir a la carga, ya no más vencer sino morir. Santafesinos, cordobeses y porteños, con los aldeanos y los jujeños, los santiagueños y también catamarqueños, por la patria todos a pelear. En la batalla se conoce al hombre duro, medio curtido para un apuro, pero al valiente por ahí muerto se lo juro, nadie suele luego recordar. Los caranchos puede ser que lo quieran avanzar, y quizás ni la ocasión de bien morir tendrá, pero el cielo le hace ver la bandera nacional, y el soldado ya sosegado podrá morir en paz, podrá morir